Bueno, nuevamente es un gusto poder compartir aquí con ustedes una semana más. Hoy en nuestra serie de prédicas estamos de nuevo en el Génesis. Hemos estado en este camino entre Juan y Génesis, un capítulo diferente cada vez, cada semana, en forma continua de cada uno de los libros. Hoy estamos en el capítulo 14 del libro de Génesis. Y a través de este capítulo hay una historia muy valiosa que nos permite comprender algo importante y cómo el Señor empieza a hablar sobre un reflejo que veremos más adelante en Cristo a lo largo de su palabra. Y para empezar este texto o este mensaje, quiero que oremos juntos y posteriormente empezamos. Señor, te damos gracias por hoy permitirnos estar aquí delante de ti, por esta palabra, Señor, que tú revelaste al autor original en su momento, por estos hechos, Señor, que estuvieron aún guiados, permitidos por tu voluntad, Señor, por tu soberanía en tu gobierno, Señor, y por el propósito de este libro del Génesis que nos recuerda, Señor, que tú eres el creador, que tú eres soberano y que tú sostienes todo lo que vemos y aún lo que no conocemos, Señor. Te doy gracias por eso y te permito que así como la audiencia original tenía un propósito de comprender este texto, hoy nos permitas ver y comprender por qué razón es importante para nosotros hoy también y qué podemos ver de ti en nuestras vidas, qué podemos ver de ti a través de este pasaje, que nos permita conocerte más, que nos permita creer en ti, arrepentirnos y entregar cada día, Señor, nuestra vida a ti como una ofrenda agradable. Te doy gracias por ello y te pido que por favor dirijas este tiempo de principio a fin, que seas tú hablando, Señor, para tu gloria y honra. Amén. El texto de hoy, como les decía, es Génesis 14, el capítulo completo, y es una historia puntual que quiero que vamos a leer ahora cuando vayamos a empezar en la estructura de este mensaje, a medida que vayamos llegando a los capítulos, para que no tengamos que leerlo en dos ocasiones. Entonces, antes de leer el texto, quiero que empecemos con una ilustración que nos hará tener algo de coherencia y de conciencia con este mensaje, de un suceso que ocurrió en la vida real, y es durante la Segunda Guerra Mundial. Vivió un hombre llamado Oskar Schindler, y tal vez lo han escuchado por la lista de Schindler. Es un suceso que dejó algo que decir en el mundo y principalmente para el pueblo judío, para el pueblo de Dios. Vemos cómo el Señor usó a una persona que tal vez nadie esperaría para guardar a su pueblo. Y a través de esta historia del Señor Oskar, aunque él no era un santo, aunque él no era un pastor, ni era un ejemplo moral perfecto, pero él fue usado y él era un empresario ambicioso, era amante del dinero y de la buena vida. Al comienzo de la guerra, él vio una oportunidad de abrir una fábrica, de empezar un negocio y ganar mucho dinero, aprovechando también la mano de obra judía, barata, y lo llevó a cabo. En este momento, en la narración de los hechos, estaba Hitler atrapando a los judíos y con su dictadura llevando a cabo estas muertes, estas genocidios, y a través de eso esta historia que narramos está en ese momento. Oskar Schindler pues él no era judío, él claramente hacía parte del bando de los alemanes y él no esperaba ser usado por Dios. Entonces, en el proceso de abrir esta fábrica y de llevar a cabo su meta, algo ocurrió. Schindler empezó a ver personas en lugar de números, empezó a ver rostros, a ver familias, a ver el miedo, sufrimiento, y su corazón empezó a cambiar. Estas personas que llegaban a la fábrica, estos judíos, eran anotados en una lista y a través de lo que estaban produciendo en ese lugar, si eran aptos para desarrollar esa labor, pues no los llevaban a los campos de concentración, no pasaba lo que por historia sabemos que ocurría en esos lugares, sino que se quedaban trabajando ahí porque eran útiles, porque era mano de obra. Y a ellos no les pagaban con dinero, sino que simplemente les daban alimento para que pudieran seguir vivos.
Por eso él empezó ese negocio, poder enriquecerse, ya que eso que producían pues sí generaba un retorno económico para él, pero la mano de obra que pagaba prácticamente era permitir que ellos estuvieran vivos a través del alimento. Sin embargo, en ese proceso pues veía como algunos de ellos, como personas alrededor, eran atrapadas, eran llevadas, y cuando muchos guardaban su dinero para protegerse en ese momento, él empezó a gastarlo para proteger a otros. Él, a través de sus negocios, él no era una persona recta, no era una persona íntegra. La riqueza que construyó fue a través de sobornos. Era conocido también por los alemanes como alguien que podía pagar algo para intercambio de favores, poder conseguir lo que él quería. Pero estos sobornos, esto que él hacía, empezó a hacerlo para proteger a estas personas. Y él, a través de este dinero que antes quería atesorar para su propia riqueza, pues empezó a darlo para salvar a otros. Había, por ejemplo, uno de sus trabajadores importantes, o que incluso sabía el propósito que él tenía, que era su contador. Un día, de camino a su casa, olvidó su permiso de trabajo que tenía. Ellos debían tener siempre un documento porque los atrapaban en la calle, eran judíos y eran llevados allá al lugar donde tal vez quisieran pues tomar sus vidas de alguna forma a través del sacrificio de la muerte en algún campo de concentración. Entonces él pagó de su dinero, él incluso daba diamantes en ocasiones, relojes costosos, para salvar la vida de estas personas. Y cada compra, cada favor, cada dinero era una vida salvada. Su fortuna dejó de ser una posesión y se convirtió en una ofrenda, una forma en la cual él estaba siendo usado para salvar a otros. En su vida él era alcohólico, él tenía problemas también aún en su relación, estaba casado y no era íntegro con esta persona. Pero hasta donde vamos en esta historia, pues estábamos viendo que estaba siendo usado para un fin aún mayor. Por eso hoy, empezando a entrar en el tema del capítulo 14, pues vamos a hablar un poco sobre el contexto de lo que hemos estado leyendo en el capítulo 12 y capítulo 13 sobre la historia de Abraham. Empezó en el capítulo 12, donde el Señor lo llamó. Él fue llamado a moverse de su sitio y recibió una gran promesa. En el versículo 2 dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto empezó a reflejar su obediencia y confianza en Dios. A través de esta promesa, los actos, la forma en la que Abraham empezó a vivir, moverse, ir al lugar donde el Señor lo enviaba, reflejaba esta obediencia, y aunque no era una persona perfecta, era una muestra también de aquel que era llamado por Dios y podía vivir conforme a ese llamado. En el capítulo 13, Abraham regresa a Canaán junto con su mujer, Lot y sus posesiones. Ahí se separa de Lot, y es lo que veíamos hace 15 días en el mensaje anterior de Génesis, cómo estas posesiones eran tan grandes que la tierra no podía sostenerlos. Entonces ellos deciden separarse, cada uno tomar un camino diferente para poder seguir con sus posesiones, pero sin interferir el uno con el otro. Y vemos cómo Lot escoge aparentemente lo mejor, escoge estos pastos frescos, como lo veíamos en el mensaje. Pero al levantar sus tiendas en Sodoma, sabemos que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Vemos cómo lo que aparentemente era la mejor decisión, pues tal vez no era un beneficio o algo que podía preservar incluso la vida del otro. Cuando él toma esa decisión, Dios le hace una promesa a Abraham, ya después de que fueron separados. La historia continúa en que Abraham, junto con él, poniendo toda la tierra a su disposición, y que su descendencia sería tan grande que no podría contarse. Esta fue la promesa que el Señor afirmó una vez más a Abraham. Después de esto, Abraham salió y habitó en el encinar de Mamre, que es donde vamos llegando a este capítulo, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Esta es la locación en la cual el texto que vamos a leer narra los hechos. Aquí estamos hablando de una audiencia la cual estuvo presente en los sucesos, en lo que vamos a contar en esta historia, y fue Abraham con Lot, con su familia, con el pueblo, en este lugar.
Y ahora hay una audiencia que es la audiencia del autor, la audiencia del que escribió el libro de Abraham, que fue Moisés. Él escribió este texto y ellos estaban en la época patriarcal. Ellos vivían como seminómadas y se asentaban en lugares. Esta es la forma en la que vivía Abraham. Sus riquezas se medían por su ganado y era importante para ellos asegurar un buen lugar donde vivir. Eran seminómadas porque se desplazaban de un lugar a otro con lo que poseían, pero si encontraban algo, unos pastos adecuados, un lugar cerca a agua, tal vez seguro, se asentaban en ese lugar. No era un sedentario porque tal vez podrían moverse de nuevo, pero era la forma en la que vivían y sus riquezas por eso se medían conforme al ganado que poseían, a su familia, a sus criados o aún la seguridad que podían ofrecer a su hogar. Y los patriarcas ejercían un rol sacerdotal en sus hogares. Los patriarcas ofrecían holocaustos por los pecados personales y los de sus familiares. Esto se realizaba de esa manera porque aún no había sido instituido el sacerdocio de Aarón, aún no estaba levantado el tabernáculo y aún no se presentaban esas ofrendas solo por el sacerdote designado por Dios, estas ofrendas, estos sacrificios, siendo el sacerdote como un intermediario entre Dios y los hombres, aquel que se presentaba ante Dios, escuchaba la palabra de Dios, el mensaje, y lo compartía a su pueblo, o aquel también que escuchaba las dificultades de su pueblo, sus pecados, las luchas, o aquello que querían ofrendar, y él iba y lo presentaba a Dios. Este sacerdocio aún no había sido instituido, aún como familia ellos ejercían este rol sacerdotal que aún vemos que el Señor instituyó desde el Edén, como al decirle a Adán y a Eva que ellos podían gobernar sobre la tierra, sojuzgar sobre ella, fructificar. Ellos tenían un cuidado, una tierra a cargo y también ofrecían ofrendas. Esta representación sacerdotal es importante para lo que veremos más adelante en el texto. Y ahora sí, la audiencia de Moisés, el autor del libro de Génesis, eran los israelitas, en el desierto, en el tiempo del peregrinaje. Ellos iban camino a la tierra prometida y tal vez en ese momento, en ese proceso, sabemos en el Éxodo que hemos estado leyendo, había queja por estas dificultades después de que salieron de Egipto. Ellos tenían carencia de algunas de las cosas que tal vez tenían anteriormente, pero siempre tenían el respaldo de Dios, aunque ellos no lo comprendían, aunque ellos no entendían, aunque tal vez extrañaban algo que tenían anteriormente y ahora no, ellos tenían el respaldo de Dios. Y a través de esta queja, de este querer volver atrás, de tal vez saber algo que podría asegurar sus vidas, ellos pensaban volver atrás tal vez porque eso vemos en la narración de Moisés y en la historia de Dios, como creador del cielo y de la tierra. Era importante que ellos pudieran afirmar su fe a través de saber que Él era el creador, que Él era el Dios Altísimo. Por eso el Señor le reveló a Moisés el Génesis y los libros adicionales que Él escribió para afirmar a su pueblo, para saber que aunque habían otros reyes, aunque habían otros dioses levantados por ellos, había solo un Dios creador de todo. Había solo un Dios que podía sostenerles y que podía llevarles donde Él había dicho que iba a llevarles. Esto conecta con una historia en general que vemos que es esta promesa de Dios de un pueblo que Él guardaría, de un pueblo que Él preservaría. Y todo esto para cumplir la promesa que Él había dicho de que después del pecado, de la descendencia de la mujer, iban a ser un hombre que iba a aplastar la cabeza de la serpiente y ella lo heriría en el talón. ¿Por qué Él guardaba esta descendencia? Porque Él la cuidaba, porque era su pueblo, porque Él quería y Él debía y Él iba a cumplir su promesa. Y ahora entrando al texto de hoy, que es Génesis, vamos a ver cuál es la estructura para este texto o para esta predicación. Y es el primer punto: batalla de reyes, donde Lot es llevado cautivo con sus posesiones. Lo encontramos en los versículos del 1 al 12. El segundo punto es: Abraham y sus aliados derrotan a Kedorlaomer, rescatando a Lot. Los versículos 13 al 16. Y el tercer punto es: exalta al Dios Altísimo, no te aferres a las posesiones. En los versículos del 17 al 24.
Y si queremos recordar algo hoy de este mensaje, es que reconoce al Dios Altísimo, quien te ha dado la victoria en Cristo. Entrégale lo mejor en agradecimiento. Empezando a narrar el primer punto. Batalla de Reyes donde Lot es llevado cautivo con sus posesiones. Vemos cómo esta primera parte del capítulo 14 narra el acontecimiento donde el rey Kedorlaomer y 3 reyes aliados hicieron guerra contra 5 reyes que les servían anteriormente. Pero estos reyes se rebelaron. Entre estos 5 reyes que se rebelaron se encontraba Bera, el rey de Sodoma, el lugar donde eligió habitar Lot, con todas sus posesiones. Entonces, a continuación en este texto vamos a nombrar los diferentes reyes y la tierra de donde vienen y cómo hay una batalla. Pero tengamos en cuenta esto, que hay 3 reyes junto a Kedorlaomer, son 4 en total, en esta alianza contra 5 reyes, entre los cuales está el rey de Sodoma y Gomorra. Dice la palabra de Dios, capítulo 14 del Génesis, versículo 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, de Arioc, rey de Eleazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Sember, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, a Zoar. Versículo 3. Estos últimos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron en Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas, y también a los amorreos que habitaban en Hasezón Tamar. Venía Kedorlaomer con su ejército conquistando diferentes reinos antes de llegar a la tierra de Sodoma y Gomorra. Entonces el rey de Sodoma, versículo 8, con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, es decir, Zoar, salieron y les presentaron batalla ante el valle de Sidim, es decir, a Kedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goyim, a Amrafel, rey de Sinar, y a Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el de Gomorra, al huir, cayeron ahí, y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Esto narra la palabra de Dios en estos primeros 12 versículos, y es esta batalla en la cual Kedorlaomer, como un rey poderoso, junto con sus aliados, no solo derrotaron a Sodoma y a Gomorra, donde habitaba Lot, y a los otros 3 aliados, sino que venían conquistando reinos a su paso. Y aunque no se menciona la cantidad de soldados de este ejército de Kedorlaomer junto con sus aliados, estas batallas ganadas, estos botines de guerra y los cautivos llevados como Lot, reflejan su fortaleza y alto número de soldados que muy probablemente puede ascender los miles. Vemos como este ejército de Kedorlaomer con sus aliados era grande, era poderoso. Estos sucesos se podían regar a través del territorio, y tal vez algunos podían temer a este rey, a Kedorlaomer. Era un rey de respeto o de temor, y que si lo vemos con la audiencia de este libro, con el pueblo de Israel que estaba con Moisés saliendo de Egipto, pueden tal vez encontrar una similitud entre Kedorlaomer y el faraón. Alguien que tenía poder, alguien que tenía capacidad de acabar con sus vidas y lo elegía, y alguien que no era justo. Canaán, la tierra de los hechos narrados,
había sido maldecido por Noé como siervos, como lo veíamos en la palabra de Dios, en la historia de Noé en Génesis 9. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo que su hijo menor lo que le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, sea Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Estamos viendo cómo lo que se estaba llevando a cabo aquí era el cumplimiento de lo que el Señor, o a través de Noé, había declarado, esta maldición que fue entregada a este pueblo. Como Canaán, como Sodoma, Gomorra, los reinos que estaban ahí eran siervos o eran esclavos de Kedorlaomer y sus aliados, quienes estaban en el otro territorio, quienes eran descendientes de Sem. Como esto también refleja el pecado que había en el mundo, como refleja también estas luchas entre naciones, como cada uno quería simplemente alcanzar o saciar sus necesidades, o tener más poder, o tener más posesiones. Lot, mientras tanto, el sobrino de Abraham, quien había escogido vivir en ese lugar cuando su tío puso la tierra a su disposición, pudo preservar sus posesiones cuando se fue allá a ese lugar, pero esas riquezas no lo libraron de ser llevado cautivo en la batalla. Esta historia nos muestra también las consecuencias de este mundo caído, donde la lucha por intereses personales afecta a otros y en muchos casos atenta contra sus vidas. ¿Cómo podremos encontrar seguridad en este mundo tan perverso? Podemos preguntarnos ahora: ¿qué estás atesorando como tu seguridad? La proyección económica que tienes, la búsqueda de un país con una economía estable para vivir, las horas adicionales que dedicas a tu empleo, tu sabiduría para elegir el mejor negocio. ¿Qué estoy atesorando como mi seguridad? Como aquello que puede preservar mi vida. Y en Mateo 19, desde el versículo 16 al 26, vemos una historia en la cual se narra como una persona que tenía estas posesiones quería saber cómo podía obtener la vida eterna. ¿Qué podría hacer? Tal vez es como decir cuánto hay que pagar para tener la vida eterna. Podemos verlo en este texto en Mateo 19 desde el versículo 16. Y un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? ¿Qué cosa buena haré? Como si los actos fueran los que nos dan la vida eterna. Jesús le respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le respondió: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús dijo entonces a sus discípulos, quienes estaban con él: en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Esta respuesta de ellos nos muestra que tal vez este mensaje de Dios no está siendo particularmente solo para este hombre, solo para las riquezas materiales. Es un estándar que el Señor está elevando, como lo hace a través de su mensaje, y Él dice en los versículos: entonces, ¿quién podrá salvarse? Como si nadie pudiera dejar sus posesiones, tenga muchas o tenga pocas. No se trata de la cantidad, sino del querer aferrarnos a lo que nos da seguridad. ¿Quién podrá salvarse?, preguntan ellos. Y Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible.
Y este pasaje establece el estándar de Cristo, que es perfecto. Pero como Él mismo lo dice en el versículo 17, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Solo Cristo es bueno. Sus discípulos preguntan al final, entonces, ¿quién podrá salvarse? Ese estándar es inalcanzable. Para los hombres es imposible, dice Dios, pero para Dios todo es posible. Porque Cristo fue propicio para dejarlo todo cuanto tenía. Él murió por el pago de nuestros pecados y venció. Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él mostró que se puede dar una entrega total por otros, y venció y lo hizo por nuestras vidas. Él fue propicio para cumplir ese sacrificio, esa entrega total. Por eso nos llama a creer en Él y poderlo ver como nuestra seguridad. Sin decir que esté mal proyectarse y administrar bien los recursos, porque eso también es bíblico. Nuestra seguridad debe estar puesta en el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, dueño de todo. Por eso reconócelo y bendícelo, porque te ha dado la victoria en Cristo si has creído en Él, y te ha dado el arrepentimiento para apartarte del mal camino. Entrégale lo mejor en agradecimiento. El segundo punto, Abraham y sus aliados derrotan a Kedorlaomer rescatando a Lot. Nos narra cómo continúa esta historia en los versículos del 13 al 16. Versículo 13. Uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner. Y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Dan. Por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó, y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes. También a su sobrino Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la demás gente. Este acto de rescate de Abraham a su sobrino Lot, además de la piedad que refleja y una fe grande, una confianza total en el Dios que iba con él, también muestra cómo él era respaldado por el Señor. Abraham con sus aliados y sus criados se organizaron rápidamente y derrotaron al rey Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él. Esta figura de poder y terror, vemos cómo fue derrotada por el Dios más grande. Cómo esto también puede confortar a la audiencia original, saliendo de esta tierra de Egipto y viendo a este faraón como alguien a quien temer, como un rey o tal vez como un dios. El faraón era como un dios para las personas en ese contexto. Cómo el Señor podía vencer sin importar el número, sin importar la capacidad de soldados, sin importar el temor que haya a otros o la reputación que tenga. El Señor vence. Y sabían que si confiaban en el Señor, en lo que el Señor les había prometido, el guardarlos como descendencia de Abraham, en quien serían benditas todas las naciones, y también tenía una tierra preparada para ellos, no sabían si aferrarse a esta promesa o si era mejor haber regresado a la aparente seguridad de vida que brindaban las raciones de comida de los egipcios, que los oprimían con trabajos forzosos. Ellos decían, ¿por qué no tenemos esto? ¿Por qué no tenemos lo otro? Tal vez algo que podían conseguir allá era algo que estaban dispuestos tal vez en ese momento a regresar, pensando que eso era lo que necesitaban. Y eso nos puede hacer pensar hoy, cuando dedicas tiempo y energía excesiva a aquello que satisface tus placeres, o tus pensamientos te abruman por no saber si el día de mañana tendrás el amor que sueñas, o el dinero suficiente para tener el estilo de vida que deseas, para que te brinde la seguridad que tanto anhelas, pero dejas de dedicar tiempo a tu familia, a tu iglesia, o también a ser parte del ministerio, puede ser como regresar a la opresión de estos trabajos forzosos, pensando que así preservarás tu vida, pero ignoras que la promesa de Dios es incomparable,
Esta promesa por la cual preservó a su pueblo en medio de guerras, de pruebas, para que de la simiente de la mujer naciera aquel que hiriera en la cabeza a la serpiente y que fue cumplida en Cristo. Esta promesa también es para nosotros si somos su pueblo por haber creído en Él, por haber sido llamados por Él. En Hebreos 2, versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, versículo 17 de Hebreos 2, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vemos cómo Cristo fue tentado en el sufrimiento, cómo Cristo padeció y cómo puede librar a los que por temor a la muerte están sujetos a esclavitud durante toda la vida. Por eso hoy reconoce al Dios Altísimo que te ha dado la victoria en Cristo si has creído en Él. Entrégale lo mejor en agradecimiento. Y eso nos lleva al punto 3, donde se concluye esta historia. Exalta al Dios Altísimo, no te aferres a las posesiones. En los versículos del 17 al 24. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Versículo 21. El rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las posesiones y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, de Aner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte. Y a través del desenlace de esta historia vemos cómo aparece un personaje muy importante por primera vez en la Biblia, y es Melquisedec, rey de Salem, quien sacó el pan y el vino y era sacerdote del Dios Altísimo. Vemos cómo el nombre de Melquisedec, que significa mi rey es justo, es mencionado en el pasaje como rey de Salem, que significa pacífica. Y Salem, esta tierra, era el antiguo nombre de Jerusalén. En las Escrituras no se encuentra una genealogía de Melquisedec, y al ser un personaje tan importante y de quien se hacen numerosas referencias en el Antiguo Testamento, en el Antiguo y Nuevo Testamento, esto nos lleva a pensar en una procedencia divina de este sacerdote Melquisedec, como Salem, esta tierra, o sea, esta ubicación, este mismo lugar donde estaban siendo narrados los hechos, era Jerusalén, esta tierra donde el Señor estaba llevando también a su pueblo en el éxodo de Egipto hacia la tierra que Él tenía prometida para él. Como en este mismo lugar donde se están narrando los hechos, se estaba contando esta historia tan importante, esta historia de este sacerdote que representa el sacerdocio de Cristo, Melquisedec. Él comparte con Abraham y sus compañeros el pan y el vino.
Y eso es una representación de la Santa Cena que Jesús celebró con sus discípulos. Y Él bendice al Dios Altísimo y a Abraham y a su siervo. Era como si en este momento, aunque no lo narra el texto, como si se estuviera presentando en forma de sacerdote Jesús, a compartir el pan, el vino con ellos, a bendecir al Dios Altísimo, como lo dice en el versículo 19, que me parece lo clave en este texto. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Este mensaje, estas palabras, son una exaltación al Dios como creador del cielo y de la tierra. ¿Y por qué era importante para ellos saber que Elión, o Dios Altísimo, era aquel que los estaba guiando de Egipto hacia la tierra prometida? ¿Cómo enfatizar sobre la supremacía, el poder, la soberanía y la posición de Dios, de Rey, por encima de todos los demás dioses o reyes que habían en el momento, que hay ahora o que habrá más adelante? Es importante tanto para ellos como para nosotros saber y reconocer que este Dios, el Altísimo, es el creador de todo lo creado. Es el dueño de todo y es el dueño de nuestras vidas, por ende. De quienes lo conocen y de quienes no. Las vidas están en sus manos. Y en Hebreos 5, del 1 al 6, nos muestra una representación del Evangelio de este texto y cómo se habla de este sacerdocio según el orden de Melquisedec. Cómo Cristo entra a hacer visiblemente lo que como una sombra se está mostrando en el Génesis, es desarrollado aquí en Cristo, en Hebreos 5, del 1 al 6. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que Él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a Él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor Jesús fue nombrado como sacerdote por Dios mismo. Vemos como en el Salmo 110, del 1 al 2, dice el Señor a mi Señor. Es decir, este Salmo habla como el Señor a mi Señor. Está hablando de dos señores, como Dios Padre a su Señor, a Jesucristo. Le dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. El Señor ha jurado y no se retractará: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vemos cómo esto estaba escrito mucho antes de que Jesús viniera en forma de hombre aquí a la tierra. Como vemos después de esta exaltación al Dios Altísimo, algo también importante, y es la respuesta de Abraham a este representante de Dios en la tierra, a este sacerdote que se presentó delante de él, y es una entrega diciéndole que él dio el diezmo de todo. Vemos también que podemos ver como por primera vez en esta medida en la Biblia y en el Génesis este porcentaje, dio el diezmo, pero no era la primera vez que se daba una ofrenda. Vemos también cómo se presentan Caín y Abel delante de Dios y cada uno rinde una ofrenda delante de él, y cómo la ofrenda de Abel fue recibida por Dios, porque fue una ofrenda también, y lo que el Señor mira es el corazón con el que se da. Mira la obediencia también con la que se da, mira que se da lo mejor, pero la ofrenda de Caín no fue bien recibida. Vemos también como en este capítulo, en el capítulo 14, Abraham daba esta entrega al representante de Dios en la tierra, y tal vez como el representante también de su familia como sacerdote
que aunque no se dice en el texto, pero sabemos que su forma de vivir este contexto de vida de los patriarcas, él era el sacerdote de su familia, él era aquel que presentaba ofrendas, aquel que presentaba sacrificios, aquel que se presentaba también delante de Dios en sus oraciones por su familia. Y él da esta entrega al que viene como representante de Dios, a Melquisedec. Y dice Números 18:8, ya hablando del sacerdocio con Aarón más adelante. Entonces el Señor habló a Aarón: yo te he dado el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los israelitas te las he dado a ti como porción y a tus hijos como provisión perpetua. Esto será tuyo de las ofrendas santísimas preservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, aun toda ofrenda de cereal y toda ofrenda por el pecado y toda ofrenda por la culpa que ellos me han de presentar, será santísima para ti y para tus hijos. Como ofrenda santísima la comerás. Todo varón la comerá, cosa santa será para ti. Esto también será para ti la ofrenda de sus dádivas. Todas las ofrendas mecidas de los israelitas las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, como porción perpetua. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comerla. Y vemos que la casa de Aarón, vemos que lo que él representa es ese sacerdocio. Aquellos que no tenían herencia dentro de las tierras que el Señor entregó a su pueblo, pero su herencia era de parte del Dios Altísimo, su herencia también era las ofrendas que el pueblo ofrecía. Y en el Nuevo Testamento, como el Señor anima a los creyentes a ofrendar conforme hayan prosperado, con alegría y no con tristeza, Él aclara que se debe seguir practicando, pero sin pasar por alto la justicia, la misericordia, la fidelidad y el amor. Muchos pueden decir esto era del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya no está instituido, ya el Señor no instituyó el diezmo, pero vemos cómo en lo que leíamos anteriormente en esta historia de Lucas, Él vino a cumplir su palabra, Él vino a asegurar que su palabra, sus mandatos eran algo que debía vivirse y aún no quedarse en esta medida, sino que Él elevó el estándar, Él lo elevó en Cristo y vemos cómo además no es que nuestra vida, que nuestra entrega sea lo que pague nuestra vida eterna, sino que es a Dios que lo ha dado todo. Y dice en Lucas 11:42, pero hay de ustedes, fariseos, porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debían haber practicado, sin descuidar lo otro. Ellos debían haber entregado conforme habían prosperado, sin descuidar el amor a los otros. Es decir, ¿de qué servía dar de sus posesiones si ya pasaban por alto la justicia y el amor de Dios? Dice también en Mateo 23:23, hablando de este mismo momento, mencionando la palabra misericordia y la fidelidad. Es importante que una cosa vaya acompañada de la otra. Y en 2 Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da por alegría, con alegría. La entrega de Abraham, la obediencia y la libertad de reconocer que lo que poseía le pertenecía a Dios, muestran su obediencia y piedad. Las muchas posesiones no hicieron que su corazón se desviara, y esto es solo por obra de Jesucristo en su corazón. Es una sombra de la entrega total que Cristo hace por obediencia y amor. La ofrenda y el sacrificio perfecto, que siendo el sumo sacerdote, fue también el cordero sacrificado. Fue propicio para cumplir los pecados de los que no pudimos dar nuestra vida en obediencia, quienes nos aferramos a lo que este mundo ofrece. Pero ahora, si hemos creído en Él, somos partícipes de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, como dice Efesios 1:18. Esta herencia de vida eterna que nos ofrece una seguridad que nada en el mundo puede ofrecer. Y al ser uno con Él, hace posible que vivamos en esta entrega total. Él se dio plenamente, Cristo se dio plenamente, porque agradecemos al Dios que lo dio todo por nosotros. Y podemos dar o brindar una ofrenda de vida al Dios Altísimo, al Dios y Creador de todo, al Dueño de todo. Vemos cómo Abraham, en el versículo
22 dice al rey de Sodoma, cuando él le da esta oferta, esta oportunidad, dice: dame a las personas y toma para ti los bienes. Es decir, tú ganaste, tú venciste a Kedorlaomer con sus aliados, tú recuperaste posesiones, bienes, personas. A él le pertenecía este botín de guerra. Era lo que veíamos en el contexto. Por eso Kedorlaomer y sus aliados, su coalición de reyes, pasaban por diferentes pueblos conquistando. Él venía de conquistar aún otros lugares antes de llegar a Sodoma y Gomorra. Así que estas posesiones no eran pocas. Entonces el rey de Sodoma le dice: por favor, dame a las personas y tú quédate con los bienes. Y Abraham le dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni una cosa suya, para que no diga: yo enriquecí a Abraham. Este pasaje nos muestra cómo él estaba aferrado, cómo él estaba con la esperanza puesta en la promesa que Dios le había hecho. Este Dios que lo libró de esta batalla imposible para cualquiera, si lo miramos con la lógica. Él no estaba aferrado a las posesiones del pueblo de Sodoma y Gomorra, a las posesiones que traía Melquisedec de estas guerras, de estas conquistas. Él tenía una herencia de una descendencia que llenaría la tierra, de una herencia eterna en la cual él cuidaría a su pueblo por medio de él. Y él podía confiar en el Señor, quien le daba mucho más que posesiones. Y como también este mensaje o este texto nos lleva a ver, o nos lleva a la palabra de Dios en Hebreos 5, del 7 al 10. Y nos muestra esta conexión de la entrega de Cristo por nosotros. Y que no fue fácil, no fue lo que le sobraba. El versículo 7 de Hebreos 5 dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de vida eterna, salvación para todos los que obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Vemos cómo Él es fuente de eterna salvación para todos los que obedecen. Vemos cómo Abraham estaba confiando en esta promesa, cómo obedeció al Señor, al Dios Altísimo, y cómo en Cristo aquí es reflejado que es el que nos permite vivir esto, que nos permite vivir en esta obediencia, nos permite vivir en esa entrega total, porque Él lo dio todo. Él no nos está llevando a que ahora en nuestra vida demos porque esto va a hacer que seamos agradables para el Señor. Nos está llevando a cambiar, tal vez como lo veíamos en la historia del comienzo, alguien que, en cuanto a la lista de Schindler, alguien que estaba saliendo de su comodidad y estaba dando a otros de forma moral, porque tal vez él no conocía al Señor. No se trata de hacerlo de forma moral, se trata de ver cómo Cristo lo hizo. Como Cristo, que es fuente de eterna salvación, Él aprendió esta obediencia, habiendo padecido en forma de hombre y aún siendo perfecto. Y Él se dio plenamente, y así fue constituido por Dios como sumo sacerdote. Y en Apocalipsis 1, del 5 al 6, nos dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él continúa este sacerdocio y esta entrega, esta representación de Dios en la tierra como embajadores de su reino, y nos mostró la forma en la que debía hacerse. Y por eso hoy nosotros debemos, a través de este mensaje, ver cómo el Señor vivió y cómo el Señor venció, cómo podemos aferrarnos a esta promesa que es más grande que lo que el mundo nos puede ofrecer. Y si no has creído en Él, si aún tu forma de vivir
refleja que estás aferrado a la seguridad que este mundo ofrece. Esta es la oportunidad para arrepentirte, porque puedes prosperar en esta vida, pero no tienes la herencia que asegura tu vida eterna. Tal vez podamos terminar el último de nuestros días con la provisión necesaria para vivir, para tener comodidades, para dar a otros. Pero si no nos hemos arrepentido y si no hemos puesto nuestra confianza en el Señor, no recibiremos la única herencia que en realidad importa, que es la vida eterna. Así que abre tu corazón delante del Señor y pídele perdón por no confiar en Él. Y empieza a vivir una vida que descansa en la seguridad de su sacerdote que padeció siendo perfecto, para ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen. Confía en Él. Él hace posible que vivamos en esta entrega total, porque agradecemos al Dios que lo dio todo por nosotros y podemos brindar una ofrenda viva al Dios Altísimo. Por eso, como lo veíamos en esta frase que queremos recordar al Dios el día de hoy, es: reconoce al Dios Altísimo, quien te ha dado la victoria en Cristo, si has creído en Él. Entrégale lo mejor en agradecimiento. La historia que contábamos al comienzo concluyó de la siguiente manera. Schindler terminó la guerra sin dinero, sin bienes, sin seguridad material, pero había salvado más de 1100 vidas. Y hay una escena muy conocida al final, en la cual él rompe en llanto y dice: pude haber salvado a uno más, si hubiera vendido esto, si hubiera dado un poco más. Oskar Schindler no salvó vidas por obligación ni por ley. Lo hizo cuando entendió que su dinero tenía un propósito mayor que su comodidad. A ciencia cierta no podemos decir que Oskar Schindler fue salvo. Su estilo de vida y la falta de arrepentimiento verdadero no reflejó una vida entregada al Señor, al menos dentro de lo que está escrito. Su entrega aparentemente tuvo motivaciones morales y de ayuda humanitaria, pero lo que esto sí refleja es la soberanía de Dios al guardar a su pueblo y un ejemplo de desapego de lo material, siendo Cristo aquel que hace la entrega total por su gracia, por amor a su pueblo. Segunda de Corintios 8:9 como último pasaje dice: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y sabemos que esta riqueza y esta herencia se trata de la vida eterna en Él. Se trata de aquel que lo dio todo por su pueblo. Por eso quiero que juntos podamos orar al Señor en agradecimiento por este mensaje, por su palabra y porque Él es quien nos sostiene. Él, siendo creador, el dueño de todo, ha decidido sostenernos como sus criaturas, ha decidido amarnos y ha decidido dar su vida por nosotros. Hoy, que esta sea una oportunidad para arrepentirnos delante de Él, de ver cómo no salimos de nuestra comodidad, cómo simplemente elegimos estar hasta donde alcanza, servir a otros hasta cierto punto, dar amor cuando queremos o quitarlo cuando no queremos, compartir a otros, aún viendo un Dios que lo dio todo por quienes merecían morir, aún viendo un Dios que a quienes eran sus enemigos y estaban alejados por Él, dio su vida en entrega. Hoy yo quiero que este mensaje nos lleve a darnos plenamente, a servir a nuestra iglesia, a amar a nuestros hermanos, dar conforme Él nos ha bendecido y hacerlo por amor y por agradecimiento de este Dios hermoso, nuestro Salvador.